El programa no termina ahora a las 11, sigue toda la semana allí, en nuestro sitio www.decimequiensosvos.com.ar. Estábamos en que como sabías que te quedabas tiempo, agarraste el rumbo de la lectura gracias a Patricio. Entonces, sí, después de Galeano, conócelo y tírelo, y que te planteas, porque eras chorro, la historia sigue con más libros todavía. Con más libros, y sí. Patricio supongo que a su vez se engancha con vos. Sí, y yo pienso que también pequeñas experiencias, como que había un pibe que se había enganchado 6 meses con la magia, y estaba como convencido con Patricio de que cuando salga iba a cambiar, entre comillas, porque iba a empezar a trabajar de mago, que iba a empezar a hacer eso, y cuando sale ese pibe, a la semana vuelve a caer. Sale, hace un show, todo, parece re pila, y a la semana empieza a fumar pasta base, va a robar, cae en cana, va a parar al penal de Ezeiza. Y creo que eso fue un antes y un después, tanto para Patricio, en el sentido de darse cuenta cuál era la realidad, de que cuando uno sale ahí adentro, es muy duro. Es muy duro. Entonces cuando él veía que yo estaba enganchado también, esas experiencias de que los pies salían y volvían a caer, le iban enseñando a él, y él sabía también qué ir pensando y qué ir recomendándome. Digamos, como que los dos analizábamos lo que le iba pasando a los pibes que salían. Como que yo tenía que ir preparándome, si bien faltaban 3 años, ponerle, para recuperar la libertad. ¿Qué pasaba con los guardias, la psicóloga y toda la pandilla esa? La pandilla institucional. La pandilla institucional, cuando veían la relación tuya con Patricio y los libros que el tipo te traía. Y bueno, ahí creo que entra... O eran libros y ya la consideraban amenazante y no les calentaba que fuera... Guevara, Bukowski o cosas por el estilo. No creo que pase por ahí, porque seguramente los psicólogos y los trabajadores sociales son autores que capaz leen, les gusta y defienden. Lo que pasa es que no toleran que un villero los lea, pareciera. Uh-huh. O que un villero con eso se anima a ser artista. Te pregunto porque en alguna nota que diste, que no fueron muchas, dijiste que te pegaron por leer. Y lamentablemente sí, digamos, no es algo que me genere, no me genera para mí no es ni un honor, ni tampoco me llena de odio, porque con esa cosa que yo pase, tendría que estar lleno de odio, Eduardo. Tendría que estar lleno de resentimiento, tenía que ir a buscarlo a esos guardias que me pegaron porque pasaba el recuento y me veían leyendo. ¿Entendés? Pero los entiendo, los comprendo. No hay odio, ningún odio, porque en cierto punto yo me la busqué también. Digamos, si pasa el recuento y estoy leyendo siempre, obvio que el guardia se va a sentir zarpado. ¿Qué te quiere hacer? El Gramsci, no sé, digamos, no podés dejar el libro en el recuento, digamos, como que yo también, ¿qué pretendo? ¿Que el guardia entienda? ¿Qué pretendo? ¿Que el guardia me apoye? No entendí la cárcel, digamos, no sería guardia si me entendiera, digamos, yo entiendo que, obvio, ¿de qué se la quiere a este villero? ¿Me entendés? Digamos, no podía, yo estaba desubicado haciendo eso, obvio que fue horrible que me torturen. ¿Me entendés? No hay en mí ninguna intención de victimizarme, pero realmente son cosas feas que me tocaron pasar, y que le toca pasar un montón de pibes, y que los pibes también hacen pasar a la gente, ¿no? Que lamentablemente asaltan. Es un montón de violencia y un montón de dolor de un lado y del otro. Pero sí, pegar, el maltrato físico dolió. Pero uno, viste, ya estaba más preparado. Cuando uno vive en la villa ya está más preparado a la cárcel. Sabe que la cárcel es una posibilidad en la existencia. A mí me dolió más el otro maltrato. El del que supuestamente estaba para ayudarme y no hizo más que reprimirme. Fue el caso de la psicóloga cuando le llevaste tu primer poema, ¿no? No es la psicóloga. Bueno, una psicóloga cuando le llevaste el primer poema. Sí, digamos, no es algo más conceptual para mí que entró en juego ahí. A ver.
no solo que la psicóloga, no fue tan tan subjetiva la cosa para mí, de que a esa psicóloga no le gustó. Para mí, como te decía... Perdón, para que no haya leído la nota esa en donde dijiste eso, llevaste un poema y la psicóloga te dijo, vos tenés que recuperarte de otra manera porque cuando salís tenés que laburar en lugar de alentarte a seguir escribiendo. ¿Fue más o menos así? Fue lamentablemente así. Bueno, pero ahora, como no vale el ejemplo de acuerdo a lo que me estás diciendo, decime por qué fue más subjetivo y por qué te dolió más. No, fue menos subjetivo, fue más objetivo. Menos subjetivo, perdón. Porque después de esa psicóloga tuve 8 psicólogos más. Ese fue en el primer instituto donde empecé a leer, en el segundo instituto, en el Instituto Belgrano. Después fui a otro instituto. Y el psicólogo, con otras palabras, me dijo lo mismo. Y después fui a otro instituto. Y la trabajadora social me volvió a decir lo mismo con otras palabras. Y después pasé a un penal. Y en ese penal me volvieron a recibir con el mismo discurso. Y después pasé a otro penal. Y en ese penal también me volvieron a decir lo mismo. Y de ese penal me fui a un instituto abierto antes de irme a la calle en libertad condicional. Y antes de irme a la calle me estuvieron amoldando todos los días con el mismo discurso. Entonces ahí comprendí que no fue psicóloga fulanita de tal subjetiva, que no quería que yo sea otra cosa que un trabajador con la cabeza agacha y nada más. Sino que había desde el aparato institucional falta de comprensión y falta de aliento a que un pibe pueda desarrollar otro personaje del que ellos imponen para que el pibe adopte. Este año, Blajakis comenzó a conducir un ciclo televisivo, Alegría y Dignidad, en el canal Encuentro. La primera emisión contó su historia y luego se sucedieron más casos similares en los que surgen diferentes expresiones artísticas en ámbitos marginales. Che, César y o Camilo, después decime cómo te gusta más que te diga. ¿Y con tus compañeros de cana? ¿Qué onda con eso? ¿Hoy o en ese momento? En ese momento. Con el compañero que lee, que quiere salir, que se quiere formar de otra manera. Y hay una cuestión ahí. Si digo que yo soy el único pibe que leía en cana, miento. Pero si digo que todos pueden realmente salvarse tan fácil con los libros como me pasó a mí, también miento. No es ni una cosa ni la otra, es muy compleja la cosa. Ni yo entiendo cómo cambié. Ni yo lo puedo comprender. Sí lo entiendo, sé qué sentimientos fueron los que cambiaron adentro mío. Pero cuando veo la crueldad de tantas cosas, digo, ¿cómo sobreviví? ¿Cómo tengo ganas de devolver otra cosa a pesar de eso? En ese momento, con mis compañeros, tampoco que andaba por el pabellón gritando... Acá está el negro que lee. o muchacho, vamos a rebelarnos. No, porque realmente siempre como hay una parte cultural del barrio donde crecí yo y donde me crié, de la cuestión de los códigos Tumber, y como es un barrio que dentro de ese mundo de qué barrio es mejor que el otro y qué barrio tiene más historia, digamos, La Gardel, Fuerte Apache, Villegas, la Isla Maciel, son barrios como que cuentan con otro peso dentro de la cárcel. ¿Se entiende? Sí, de acuerdo al barrio al que pertenezcas, claro. Tenés más historia de gente cargada, machorro, está bien, sí. Entonces yo me movía siempre en un ámbito más por la causa que había caído. Más toda esa cosa, siempre anduve en pabellones picantes, por decirlo de alguna manera. Sí. Nunca me fui a un pabellón de evangelios, como hacen mucho, ¿me entendés? No, yo estaba como se dice en los pabellones que están a todo ritmo. Entonces, para vivir ahí, tenés que estar de lunes a lunes, no podés pestañear. Realmente es muy duro. El único momento donde vas a estar tranquilo es cuando te volvés a la celda, y si la celda es individual, porque si la celda es colectiva, ahí sí que no podés pestañear nada. Yo construía
cuando estás preso está tu rancho. Tu rancho es tu rancho. Siempre tenés que tener un rancho. Alguien que sabe que va a estar espalda a espalda con vos, que no te va a traicionar. Tenés que saberlo encontrar, ¿viste? Y construirlo. Cuando yo encontraba ese rancho, ahí sí le contaba todas las nuevas preguntas que estaban apareciendo. ¿Rancho es una persona? No, después está la ranchada. El rancho donde son 10 de tal... bajo el mismo... digamos, unidos en una ranchada. En una población de 50 personas, ponele hay 5 ranchadas, sí, de 10. Sí. O puede haber 2 de 25. Sí. ¿Entendés? Digamos, sí. Y bueno, con los que yo construía mejor relación, a ellos sí le contaba. Pero lo que pasó es que mientras iba pasando el tiempo, ya los pibes entraban a mi celda y veían 20 libros. Y decían, ¿vos lees? Y yo decía, sí, no lo voy a tener de adorno. Y no lo podían creer. Y entonces yo pasaba a ser, había un pibe que quería presentar un habeas corpus, venía y me preguntaba a mí. Quería hacer una carta al juez. Y entonces yo pasaba a ser como el de la villa, el secuestrador, pero a la vez como el que tenía un poquito de cabeza para la escritura, básicamente. O me venían a pedir ayuda para escribir una carta a la novia o algún poema, y me acuerdo, no sé, pasándole poema de García Lorca a los pibes, de Neruda, ponele esos poemas bien clásicos. O sea, que eras un referente a 2 puntas. Exacto, era un referente porque era de la Gardel, secuestrador, y porque tengo 6 tiros, y en un momento empecé a hacer también por, no sé... ¿Lo de 6 tiros es literal? Lo de los 6 tiros también, lamentablemente es literal. Ojalá fuera metafórico. En Facebook, Decime quién sos vos oficial. Hoy está César González / Camilo Blajakis. Volvamos a Patricio, para no irnos de eje, aunque los ejes son todos. De Lúcelo y Tírelo, de Galeano, establecer relación personal y empieza a llevarte más libros. Sí. Y después, ¿qué sigue marcándote? Porque quedó muy claro en tu explicación que lo primero es por qué fui chorro, digamos, por qué soy, por qué estamos acá. Sí. Y después, ¿qué te sigue marcando? Lo primero fue tomar conciencia política, social, de clase, sí, porque todas las lecturas iban acompañando. Digamos, bueno, empezó con Galeano, después vino Walsh, después vinieron pensadores... de los 70, saber qué pasó en los 70. ¿De la mayoría no tenías, o de todos no tenías ni la menor idea? Creo que de todos no tenía ni la menor idea. Okay. Salvo Borges, por de oído. Pero Rodolfo Walsh, por ejemplo, no. Uh-huh. Es más, no sabía realmente cuál había sido la obra del Che. Uh-huh. Lo tenía de vista, lo había visto en el programa de televisión, pero no tenían claro quién fue que hizo la Revolución Cubana, qué fue, cómo fue, a quién derrocaron, cómo la hicieron. No lo sabía. Ni la Revolución Rusa. ¿En qué momento sentís que ya no podés parar de leer y leer y leer? Y después de un libro que también me rompió la cabeza fue el de Massetti, Los que luchan y los que lloran.